Amigos televidentes, entre los correos de hoy, algunos mencionan algo que se refirió en el programa, la lista negra del comercio. El comercio tiene su lista negra, algunos mencionan Víctor Raúl Aya de la Torre, vetado en el comercio, Javier Díaz Canseco, en una época también muy grande. Desde aquí le mandamos saludos a Javier Díaz Canseco y un alivio frente a su problema de salud, y Ricardo Belmont, entre otros, en la lista negra del comercio. ¿Quiénes hacen esa lista negra? Algunos personajes. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice en un artículo Juan Paredes Castro. Ayer presentó este artículo titulado Humala Chávez, almas gemelas. Y fíjense la sorpresa, aquí parece que se ha vuelto mentalista Paredes Castro, se mete a la memoria, a la mente, es casi un psicoanalista ya no es un periodista, y con una vocación de profundidad ingresa a los más profundos pensamientos de Ollanta Humala, pero para advertirle pues que no sigue el ejemplo de Chávez. Cuando Chávez admira a Velasco y cuando Juan Paredes Castro fue defensor de Velasco. Qué interesante es esta lógica, ¿no? Pero vamos a la pregunta a Pedro Cifuentes. ¿Quiénes son los comisarios de la dictadura? Uy, hermano, vas a agarrar carne acá. Tengo sentimientos encontrados, algunos son amigos míos, pero yo cuestiono su triste rol, lastimoso papel y canallesca conducta y comportamiento en el ejercicio del periodismo. Paredes Castro, ahora que critica a Chávez como mala, como si él ha sido un sirviente total, comisario total de la dictadura militar, miembro del comité administrativo del diario Ojo. Tienes a Vargas en la prensa también, que han, es decir, apoyaron la conculcación de todas las libertades de prensa y de expresión, persiguieron a periodistas, pidieron deportar y deportaron a periodistas, dejaron sin trabajo a muchísima gente, olvidándose de sus familias y de sus hijos, en una forma infraterna, es decir, unos canallas. Hoy día son defensores de la democracia. Entonces yo le diría al presidente de la República, por quién está rodeado, cómo les ofrece a ellos tremendas entrevistas. ¿Por qué no viene acá el presidente de la República? Si el presidente de la República le ve al Canal 11, le debe que estar sentado en el sillón presidencial. ¿O no recuerdas que le salvaron la última noche y que estaba viendo por televisión? Correcto, lo que nos está diciendo es un testimonio de un periodista de la época, Juan Paredes Castro, Raúl Vargas, defensores a sueldo del Velascato e interventores de los medios de comunicación. Vamos a regresar con Pedro Cifuentes después de la columna del doctor Héctor Vargas Aya, el incorruptible, y con más sorpresas, más de quién es quién en la prensa peruana. Volvemos. Adelante. Buenas noches. Debo ocuparme hoy día del famoso milagro peruano. ¿A qué llaman milagro peruano? Este calificativo viene a coincidir con la noticia que ha sido difundida hace algunos días, en el sentido de que se han incorporado a la lista de multimillonarios en el mundo 5 multimillonarios peruanos, y a eso llaman el milagro peruano. Pero ¿qué significa esto en un país pobre? ¿Qué significa esto sino una bofetada o una invitación a la violencia? Porque no se olviden, mis queridos amigos, que los actos de violencia que no se justifican, las reclamaciones exabruptas, los crímenes y todas estas cosas se deben al mal ejemplo desde el gobierno, desde el poder económico y el poder político. ¿Qué significa acumular riqueza en un país pobre como el Perú? Digo, en un país empobrecido, no es pobre. El Perú es un país rico, pero empobrecido por la corrupción, que aún no se ha recuperado, tiene todavía un bajo nivel en su Producto Bruto Interno, tiene un bajísimo nivel en los salarios de la mayoría de los trabajadores del Perú, en un país donde hay el 65% de informalidad, y que significa que el 65% de peruanos no tienen seguridad social, salud pública, ni educación gratuita, ni salarios mínimos, ni vacaciones, ni nada. Entonces, en un país en estas condiciones, si aparecen 5 personajes que se jactan como ser los representativos del milagro peruano, están demostrando que son los acaparadores de la riqueza que podría ser distribuida en una población empobrecida como la del Perú. Cuando aparece
un rico más en una sociedad como esta significa el despojo del dinero o de la plata o de la economía que podría ser beneficiosa en la satisfacción de los problemas sociales del país. Riquezas y más riquezas de 3 o 4 personas no significan, mis queridos amigos, un milagro. Al contrario, es una burla, una bofetada, una injuria al pueblo empobrecido como es el Perú. Entre los 5 personajes que he leído en los diarios como los representativos nuevos millonarios del Perú, está un personaje que desciende de una dinastía que fue autora del desastre bancario en el Perú, de los que declararon, por ejemplo, la falencia y desaparición del banco comercial, Bancoper, de los que defraudaron al Banco de la Nación, de los que usufructuaron con los supuestos refinanciamientos o reflotamientos de bancos quebrados, bancos que son quebrados por las mismas personas que después se benefician con el presupuesto nacional. Mis queridos amigos, termino señalando que no es una buena noticia que en un país empobrecido, en un país con el 65% de informalidad, en un país donde todavía el salario mínimo no cubre la canasta familiar, en un país donde no hay educación gratuita, donde la salud pública se está privatizando, donde no hay seguridad social y donde se obliga a los pobres hombres que han rendido con su vida, han servido durante toda su vida al país, se les obliga a vivir con 200 o 300 soles. En una sociedad como esta es una bofetada que se publique, por lo menos debiera esconderse y preguntarle a estos caballeros cómo han forjado esas riquezas en el país. Debe ser de la misma manera como la forjan los malos políticos que transitan por el Palacio de Gobierno. Gracias. Buenas noches.